Pues mire, les voy a platicar este tema que a mí me apasiona mucho, del tema de la gestión de riesgos, ¿no? Y entonces, bueno, la plática la bautizamos así, ¿no? Técnicas y herramientas para la gestión de riesgos. Y bueno, sin mayor preámbulo, ese es el guión, ¿no? Una pequeña introducción a los estándares que hay. Luego quiero mostrarles cómo se hace el análisis de riesgo general de un proyecto y con las técnicas que van ahí inmersas, y luego ver cómo hacemos el análisis de riesgos por simulaciones de diferentes tipos de modelos, ¿no? Les mostraré un modelo de presupuesto clásico de construcción en precios unitarios, que eso es algo interesante porque la mayoría es cómo aplicar realmente los modelos a la praxis de trabajo de México, y luego otros modelos, cómo aplicarlos en modelos de inversión y en cronogramas, y luego pues comentarles qué herramientas de software comerciales yo conozco y que se utilizan para esto. Este, eh, pues miren, los procesos que yo les voy a mostrar no es nada que yo en lo personal haya inventado, son modelos que están en los estándares y mejores prácticas de administración de proyectos. Me estoy permitiendo mostrar ahí algunas de las que hay actuales, ¿no? Está el PMBOK, que todo el mundo conoce y que la séptima edición está a punto bueno, no por punto de salir, saldrá en el 2021 con un cambio profundo, ¿no? de concepto, y que yo creo que la gente de construcción más nos vamos a alejar de PMI porque la tendencia de ese modelo es hacia proyectos de sistemas. Si ya de por sí así era la tendencia, ahora cada vez es más. Yo no sé si lo conozcan, que es muy interesante el, el estándar de la CCI, ¿no? Que es la sociedad, el equivalente a la Sociedad Norteamericana de Ingeniería Económica de Costos, tiene mejores prácticas buenísimas. Esta es la norma esta mexicana ahora que sacaron a mí de la Secretaría de Economía, que es la norma mexicana de dirección de proyectos, y ISO 21500, si alguien no la conoce, y todas estos, ¿no? Y es lo que quiero mostrarles, todas básicamente, ese es el modelo de PMBOK, ¿no? Los famosos 5 grupos de procesos que maneja PMBOK, ¿no? Inicio, planeación y el concepto de planeación dinámica, ¿no? El que la planeación y el control son iterativos, ¿no? No sé si pudiera alguien silenciar el micrófono, gracias. Y y, si dentro del modelo de PMBOK, el capítulo 11, que es el de riesgos, incluye los procesos para la gestión de riesgos, ¿no? En el caso de PMI son 7 procesos, ¿no? Identificar, evaluar, en fin, ¿no? Ahorita los platicaremos, ¿no? Pero esos son los que maneja PMI, ¿no? Como el área de conocimientos de riesgos, ¿no? Este es el modelo de ISO. Esencialmente es lo mismo, ¿no? El círculo iterativo que veían de mejora continua de la planeación y ejecución, pues aquí está reflejado con estas dobles rayas, ¿no? Que vemos, ¿no? Entonces, este es el grupo de procesos de ISO y este es como los procesos de riesgo de ISO, ¿no? Los llaman diferentes, algunos quedan agrupados, pero en esencia es lo mismo: identificar los riesgos, evaluarlos, tratar y controlar los riesgos, ¿no? Este es el modelo de ISO 21500. Este es el modelo actual de la norma mexicana esta de dirección de proyectos, ¿no? Entonces, pues son refritos de lo mismo, ¿no? Inicio, planeación, control, implementación, cierre, y así bien identificado. Y luego tiene el área de conocimientos de riesgo, la misma idea, y por procesos. Y aquí nada más son 2 grandes procesos: planear los riesgos y seguir y controlar los riesgos, ¿no? Así decidieron los autores hacerlo, ¿no? Son como dos, en el modelo de PMI como que son muchos procesos divididos, sobre todo en la parte de planeación. En planeación PMI tiene 6 procesos y aquí lo integran todo en un solo proceso, le llaman planear los riesgos y seguir y controlar los riesgos. Pero básicamente todos los estándares y en la administración de proyectos en general ya así como nadie concibe hacer un proyecto sin presupuesto o sin cronograma, ya no deberíamos concebir hacer un proyecto sin un análisis de riesgo. La profundidad, la intensidad del análisis, la frecuencia dependerá del proyecto, como pasa igual con un presupuesto, ¿no?
A veces en un proyecto revisamos el presupuesto varias veces a lo largo del ciclo de vida del proyecto, a veces lo hacemos una sola vez por la certidumbre que tenemos de la información. Entonces, siempre ya tenemos que hacer gestión de riesgos en los proyectos, ¿no? Esta es la definición formal que maneja PMI. No sé si alguien pudiera verificar su micrófono, por favor. Entonces, es la administración de proyectos por procesos, ¿no? Y en el caso de los riesgos, ¿no? Son los procesos, ¿no? Para llevar a cabo la planificación de la gestión, identificación, análisis, planificación de la respuesta, implementación y monitoreo de los riesgos de un proyecto, ¿no? Así tal cual lo define PMI, ¿no? Yo creo que la gestión de riesgos, quizá, yo cuando estudié en la escuela siempre se hablaba de tiempo, costo y calidad, ¿no? Es decir, recuerdo mis profesores, ¿no? Los proyectos hay que hacerlos en tiempo, en costo y calidad, ¿no? Y todo era determinista, es decir, y luego sale uno a la vida profesional y se da uno cuenta que hay cambios, que hay incertidumbre, ¿no? La gestión de riesgos es el manejo de la incertidumbre y todos los proyectos están sujetos a mayor o menor incertidumbre. Hay proyectos con una gran incertidumbre que requieren una gestión muy intensa de riesgos y hay proyectos que tienen gran certidumbre porque los hemos hecho N veces, son prácticamente repetitivos y tienen bajo nivel de incertidumbre. Salvo eso, en todos tenemos que planear el riesgo, ¿no? Y ahora, ¿cómo se hace el análisis general de riesgo de un proyecto? Bueno, yo lo hago de la siguiente manera, ¿no? Eh, eh, yo los procesos basados en las mismas ideas de estos estándares, yo he planteado así los procesos para explicarlos, ¿no? Entonces el primer proceso le llamo identificación y documentación de los riesgos, ¿no? Y que básicamente es esto, ¿no? Es el proceso de identificar, ¿no? Sistemáticamente los riesgos del proyecto, ¿no? Los riesgos, aquí hay un concepto interesante, ¿no? En gestión, se habla de gestión de riesgos y la verdad es que la connotación es de tipo negativo. Siempre que alguien habla de riesgos, habla de algo malo, ¿no? Algo que puede pasar. Sin embargo, en el concepto de estos modelos, riesgo es incertidumbre, ¿no? Y si el resultado es favorable, es oportunidad, ¿no? Y si el resultado es contrario, es una amenaza. Ejemplo, ¿no? O sea, siempre hay la connotación positiva y negativa. Les pongo un ejemplo. Yo puedo contratar al subcontratista más barato, ¿no? Y me puedo ahorrar dinero o ganar dinero a base del bajo precio que me da. ¿Sí? Esa es la oportunidad. La amenaza pudiera ser el incumplimiento del contratista, ¿no? Porque los precios no son remunerados, etcétera, ¿no? Entonces, siempre hay esa connotación, ¿no? Y bueno, y cuando estamos tratando de evaluar los riesgos, también tenemos que ver las oportunidades. Otro ejemplo de oportunidades, por ejemplo, es el enfoque que ven los contratistas. Para el dueño, ambas cámaras con el camino parlamentario. Para los dueños, por ejemplo, los extraordinarios son una amenaza, ¿no? Para ese CTL que le cobremos extras en un proyecto es una amenaza. Para el contratista es una oportunidad, ¿no? Entonces, a veces la oportunidad o la amenaza depende de la óptica de donde esté sentado yo haciendo el análisis, ¿no? Y bueno, el concepto de identificar los riesgos es este proceso de sistemático, ¿no? Los identificamos y los documentamos, ¿no? Ahora, la manera más práctica que yo he encontrado es tratar de pensar en los riesgos en función a cómo me afectan a los objetivos del proyecto, ¿no? O sea, a mí me gusta a veces saber así el proyecto, ¿no? Tiempo, costo, ya saben, ¿no? El típico eh, calidad, ¿no? Por ejemplo, el típico triángulo de estos, ¿no? Entonces ¿qué puede impactar al tiempo de ejecución, ¿no? ¿Qué puede impactar? ¿Qué puede impactar al costo del proyecto, ¿no? Un retraso de alguna actividad, alguna situación exógena, ¿no? Y entonces los vamos listando, ¿no? Y los vamos documentando, y la documentación puede contener diferentes descriptores, ¿no? Que ahorita les comento algunos, ¿no? El objetivo impactado, como ahorita les decía, la categoría, ahorita les muestro categorías, la causa del riesgo, ¿no? Porque si identifico la causa, ataco la causa y elimino el riesgo, el responsable,
comentarios adicionales que me ayuden a entender el riesgo, en fin, los descriptores que se consideren para que se entienda de qué se trata el riesgo. Obviamente, ya en estas cosas, por ejemplo, se tienen aquí, por ejemplo, ese es un listado de categorías de riesgos. Luego los gringuitos, que ya saben, se encantan acrónimos de todo, los gringuitos luego le llaman la RBS, ¿no? Risk Breakdown Structure, ¿no? Estructura de desglose de los riesgos. Y entonces, por ejemplo, podemos tener, estas sirven para guiarnos, ¿no? Y para orientarnos, ¿no? Riesgos de tipo económico, todos los asociados a eventos normalmente exógenos al proyecto, que no están bajo control del gerente de proyecto, como pueden ser devaluaciones, inflaciones, etcétera, ¿no? Riesgos de tipo legal, social, los riesgos constructivos, ¿no? En fin, fenómenos naturales. Obviamente, dependiendo nuestro tipo de proyecto, los riesgos podrán tener otras categorías, pero el hecho de tratar de establecer para nuestros proyectos categorías de riesgo nos ayuda muchísimo en el proceso de identificación y nos ayuda, si en cada proyecto los identificamos y los categorizamos, podemos ir haciendo bases de datos, ¿no? Y para eso las herramientas digitales, ahí es donde empiezan a entrar, ¿no? Porque vamos guardando la información de los proyectos y vamos generando una fuente de información para futuros proyectos. Entonces, por ejemplo, aquí ya lo ven, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Con alguna herramienta. Y entonces aquí estamos identificando el riesgo y los atributos, ¿no? Que ese es el concepto, ¿no? Entonces, aquí está el riesgo, ¿no? Retraso en la liberación del derecho de vía en el tramo tal, ¿no? Por ejemplo, eso es algo que yo les recomiendo muchísimo. Los riesgos deben identificarse en forma muy particular, no son genéricos, ¿no? En la medida que los logremos identificar en forma detallada, mucho mejor lo vamos a poder manejar y entender profundamente, ¿no? Y luego, bueno, a qué objetivo, por ejemplo, de los descriptores que veíamos, ¿no? La fecha que lo dimos de alta en el registro, el objetivo impactado, si es una amenaza o es una oportunidad del riesgo, las categorías, la etapa del ciclo de vida que está impactando, podemos clasificar los riesgos por especialidad, ¿no? Para luego filtrarlos, ordenarlos, ¿no? A ver, dame los riesgos de ductos, dame los riesgos de obras. Luis, ¿estás por ahí? Sí, ya lo aprendí el micrófono, no sé por qué me lo apagaron, pero ya están. Yo a veces también identifico como un atributo esto de la urgencia en el sentido de que un riesgo, ¿qué tan rápido lo tengo que atender? ¿No? Entonces podemos identificar la urgencia. Entonces, obviamente, las herramientas digitales, pensando en que hago una base de datos y piénsenlo como una simple base de datos que administro, pues eso es una maravilla, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un ejemplo de cómo lo vamos haciendo y cómo vamos manejando la base de datos. Luego viene, si vieron los procesos que mostraba yo en los estándares, después de que los identificamos, los calificamos o los cuantificamos. Y lo llamo calificación o cuantificación porque en realidad hay dos modelos para hacerlo. Lo podemos hacer en forma cualitativa o lo podemos hacer en forma cuantitativa. Entonces, pueden ser calificaciones totalmente como alto, medio, bajo, de una manera muy sencilla, o podemos hacer calificaciones numéricas, ¿no? Es decir, cuántos días se va a retrasar, cuánto tiempo se va en unidades monetarias, cuánto va a costar, ¿no? Por ejemplo, ahorita nosotros estamos haciendo un modelo para Pemex muy interesante y ahora lo que estamos haciendo es que los riesgos los estamos valuando en cuántos barriles de petróleo van a dejar de producir, ¿no? La producción diferida que le llama Pemex, ¿no? Entonces eso es bien interesante porque vamos asociando el riesgo a los objetivos del negocio, ¿no? Entonces para una constructora, por ejemplo, valuar los riesgos en unidades monetarias es lo mejor, ¿no? Los retrasos de tiempo los puedo convertir a dinero. Entonces, por ejemplo, evaluar todos los riesgos en dinero. Ahora, típicamente, ¿qué pasa?
al empezar no tenemos toda la información y además pasar a la parte cuantitativa de evaluarlos numéricamente los riesgos es un gran esfuerzo. Entonces primero lo hacemos normalmente cualitativo con escalas muy sencillas de probabilidad de impacto alto, medio, bajo y después pasamos a la evaluación numérica. Además para hacerlo de aquellos riesgos que valgan la pena, ¿no? No necesariamente evaluamos numéricamente todos los riesgos del proyecto, ¿no? Entonces, aquí está el comentario, ¿no? Al principio lo podemos hacer en términos muy descriptivos, ¿no? Y luego en valores numéricos, ¿no? Ahora, algo importante es que en general, y todos los autores coinciden, un evento de riesgo está formado por tres cosas. El evento en sí, que es la descripción del riesgo, lo que puede pasar, y luego la probabilidad de que suceda y el impacto. Y la probabilidad y el impacto son diferentes, ¿no? Cuando alguien dice, es que algo tiene alto riesgo. A ver, cuando me dices que tiene alto riesgo, ¿a qué te refieres? ¿A que tiene alta probabilidad de ocurrir o alto impacto? O sea, por ejemplo, ¿no? El que ocurra un incendio en un proyecto en proceso, pues a lo mejor la probabilidad es relativamente baja, pero si ocurre el impacto puede ser muy alto. Entonces son dos conceptos diferentes, ¿no? Entonces, en realidad lo que vamos a hacer es combinar las probabilidades y los impactos para evaluar realmente el impacto de los riesgos, y eso es lo que le llamamos severidad. Y entonces se construyen estas matrices de probabilidad de impacto. Este es un ejemplo, esta es la típica, por ejemplo, que maneja el estándar de PMI. Nada más que aquí está con valores ya numéricos, ¿no? Aquí la pueden tener con las dos escalas, miren. Por un lado la escala cualitativa y por el otro lado ya le podemos poner valores numéricos, ¿no? Pueden ser millones de pesos, millones de dólares, miles de barriles, lo que quieran, ¿no? Según ¿no? Pero típicamente las hacemos en dinero, o en tiempo, ¿no? Aquí pueden ser 50 días, 20 días, 30 días, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, podemos establecer el umbral, ¿no? El umbral de tolerancia. ¿A qué le vamos a llamar alto riesgo? Entonces, le estamos llamando severidad alta a la combinación de probabilidades e impactos. O sea, ya estamos combinando la probabilidad y el impacto, ¿no? Ahora sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener riesgos que tienen baja, digamos, si tienen alta probabilidad de ocurrencia, aunque tengan bajo impacto, se empiezan a rankear como de alta severidad, ¿no? Ahora, si tengo riesgos con impactos serios, ¿no? Bueno, pues a partir de que tengan una probabilidad media de ocurrencia, los ranqueo como probabilidad alta. Entonces, se hacen estas matrices, ¿no? Y se establecen las escalas, ¿no? Normalmente las empresas ya tienen, dependiendo del tamaño de sus proyectos, pues hacen estas escalas. No es lo mismo hacerlo para un proyecto de 100 millones de dólares que para un proyecto de $1 millón, ¿no? Por ejemplo, nosotros vivimos una experiencia con el consorcio del aeropuerto en que pues, estaban usando, nos pidieron una consultoría de este tipo y bueno, era de tal tamaño el contrato que las escalas tradicionales se salían de toda la escala. Ahí un riesgo de 100 millones casi era caja chica, ¿no? Era increíble, ¿no? Entonces, depende el proyecto, el tamaño, ¿no? Y entonces estas cosas se personalizan, ¿no? Y ahí otra vez las herramientas digitales son una maravilla, ¿no? Porque entonces yo puedo personalizarlo todo, con un clic le cambio los umbrales de tolerancia, ¿no? Y entonces lo puedo adaptar al tamaño de la empresa, al tamaño del proyecto, seleccionar el umbral de severidad, etcétera, ¿no? Y bueno, y puedo tener matrices por proyecto, ¿no? Puedo tener matrices generales como plantillas que heredan los proyectos, en fin, ya echen a volar su imaginación y lo podemos hacer, ¿no? Pero y si no, bueno, desde pues, hacerlo en un Excelito, tampoco es la cosa del otro mundo, pero bueno, hasta los Exceles son una muy buena herramienta digital. Y entonces, por ejemplo, aquí ven una evaluación, una calificación y cuantificación de riesgos, que ya está hecha, esta sí está hecha numéricamente, a propósito por lo que les voy a explicar de las contingencias. Entonces, por ejemplo, aquí vienen los impactos y las probabilidades de los riesgos, y luego viene la técnica que llamamos valor monetario esperado, ¿no? Que es la multiplicación de la probabilidad por el impacto. Si recordamos nuestros cursos de probabilidad y estadística en la universidad, ¿no?
esto es como la media esperada, ¿no? Es decir, si yo hipotéticamente, cosa que no puede ser, pero si hipotéticamente hiciese el proyecto 10 veces, 5 de las 10 veces, eso es lo que significa la probabilidad, 5 de las 10 veces se va a presentar este riesgo. Entonces, en promedio, cada vez que ejecuta, si yo quisiera hacer una bolsa de reserva, es decir, entonces, cada vez que el proyecto se ejecuta, ¿no? Yo tengo que tener esta bolsa de reserva, ¿no? Si no, no me va a alcanzar el dinero para cuando se presente ese riesgo en el proyecto, ¿no? Es esa como media esperada, ¿no? Y ese es el valor monetario esperado, ¿no? La suma de este valor, o sea, no se suman los impactos. Para sacar lo que va, la reserva de riesgos, por así decirlo, no es la suma de los impactos, es la suma de las probabilidades por los impactos. Así lo hacen las compañías de seguros. Las compañías de seguros nos compran a todos los riesgos y calculan probabilidades por impacto y hacen un bolsón de todos los riesgos que afectan al proyecto, ¿no? Y así funciona, ¿no? Y bueno, ¿no? Espérenme que acabo de tirar el agua encima de la computadora. Un segundo, perdón. Es un riesgo, ¿no? Que ya Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Estás mojado o qué? Uy. Íbamos muy bien. Yo creo que es falla de su internet. Dijo que se le cayó el agua en la computadora. Espero que no se vaya a inundar. Ya me escuchan otra vez y están viendo mi pantalla. Me salió un momento, desgraciadamente. Sí, todo bien, ¿eh? El chiste de los análisis de riesgo, más que una parte muy importante, evidentemente, es identificar los riesgos. Pero, ¿ahí ya están viendo la pantalla? Sí, nada más dale modo presentación, por favor. Okay. Que decía yo que una parte importante una cosa es identificar los riesgos, pero si no se manejan proactivamente no sirve para nada. El ejemplo que quería yo poner cuando me interrumpí esto fue un riesgo el riesgo, por ejemplo, que me roben el coche. Está bien, lo identifico y digo, bueno, voy a comprar un seguro. Pero si no lo compro, no sirve para nada. O sea, el día que me roben el coche, el impacto va a ser el mismo. Entonces, el chiste más bien es cómo voy a manejar proactivamente estos riesgos, ¿no? Y entonces ese es el chiste y ese es el plan de respuesta al riesgo. Y entonces es el proceso donde se definen y se desarrollan estrategias, ¿no? Y acciones específicas, ¿no? Para manejar las oportunidades y las amenazas, ¿no? Las oportunidades que son a favor queremos que se incrementen y las amenazas queremos que se desvanezcan, ¿no? Y entonces, bueno, estos son algunos de los descriptores que vamos a hacer, ¿no? En general, todos los riesgos se maneja una estrategia para manejar el riesgo y luego puede haber múltiples acciones para manejar el riesgo. ¿Cuáles son las típicas estrategias? Son estas. Por ejemplo, evitar es que es algo tan grave que pudiera pasar que tengo que evitar que ese riesgo ocurra. O sea, evitar es desaparecerlo. Ahora, como estábamos hablando antes de probabilidades e impactos, el concepto de evitar
sería, si nosotros hablábamos de probabilidad de impacto, es hagan la probabilidad 0, hagan el impacto 0. Y ahí desaparece el riesgo. Eso no es tan fácil, ¿no? Porque entonces a veces hay que cambiarlo de lleno. Yo me gusta poner un ejemplo que a lo mejor todos nosotros entendemos por nuestra profesión, ¿no? El riesgo de falla de soldaduras, ¿no? Porque no hay, en la zona no hay soldadores calificados, no hay experiencia, no hay nada. Bueno, pues no la hagas soldada, ya, atornillada. ¿Ya? Desaparece el riesgo porque ya no hay, ¿verdad? Pero bueno, pero implica cambiar todo el diseño, ¿no? Y regresar. Y entonces, normalmente las estrategias de evitar implican cambios radicales en la estrategia de conceptualización del proyecto. Pero a veces es necesario, ¿no? Transferir, ¿no? Le paso el riesgo a un tercero. Esas es todas las compras de seguros. Generalmente lo que nosotros hacemos es que los riesgos que tienen bajas probabilidades de ocurrencia y altos impactos son los que transferimos. Por eso, por ejemplo, la compra de seguros personales, ¿no? Toda la compra de seguros es una de las grandes estrategias que usamos en los grandes proyectos, ¿no? Es decir, comprar seguros, ¿no? Para eso los transferimos, ¿no? Transferimos el riesgo a un contratista. Las estrategias de subcontratación son esquemas de transferencia de riesgo. Por ejemplo, cuando yo hago un contrato a precio alzado, lo que estoy haciendo es transfiriendo el riesgo, ¿no? Transfiriendo el riesgo de costo. Gratis no va a ser, ¿eh? Porque cualquier contratista nos cobra una prima por aceptar un contrato a precio alzado. O mitigar, ¿no? Que el efecto de mitigar es cómo le hacemos para bajar un poquito la probabilidad del impacto. Y se tiene en la contraposición las estrategias de tipo, ¿cómo se llama? De tipo para las oportunidades, ¿no? Que es, es hacerlas crecer, ¿no? En lugar de mitigar, mejorar, en lugar de transferir, compartir. Por ejemplo, la de compartir es clásica en consorcios y en contratistas, ¿no? A ver, bueno, ok, yo soy el contratista principal y hay un posible recamo de uno de los subcontratos. Bueno, ok, lo llevamos al cliente y si lo ganamos, tú como eres el especialista, tienes la mayor probabilidad de saberlo manejar ante el cliente. Si se gana, lo compartimos, ¿no? En fin, esas son algunas de las... La mayoría de las metodologías coinciden en estas, ¿no? Y aceptar, que es, por ejemplo, acepto el riesgo. ¿Y qué es aceptar el riesgo? Se puede aceptar en forma activa o pasiva. Una aceptación pasiva es que cuando el riesgo se presente ya veré qué hago, ¿no? Y una aceptación activa es acepto el riesgo y si se presenta tengo este plan de contingencia, ¿no? ¿Cómo voy a actuar, ¿no? Y entonces, bueno, igual, ¿no? La digitalización permite, por ejemplo, aquí es un ejemplo, ¿no? Este riesgo, ¿no? Suspensión de la obra por incumplimiento de la normatividad ambiental, cuáles son las acciones que voy a tomar, ¿no? A quiénes capacito, en fin, ¿no? Cuánto cuestan las acciones, quién es el responsable de las acciones, inclusive, por ejemplo, aquí, cuál es el peso, ¿no? O sea, de todas las acciones, yo como considero que se mitigue el riesgo, ¿no? Esta acción contribuye al 40% de la mitigación, esta acción contribuye al 60% de la mitigación, en fin, ¿no? Y bueno, ¿no? Entonces, yo creo que la mayoría de las empresas, mi experiencia ha sido que los veo que empiezan a trabajar muy bien la fase de identificación, pero lo más importante es esta fase de ¿cómo se llama? Del plan de respuesta al riesgo, ¿no? Ahora, ese es, por ejemplo, gráficamente cómo se ve la mitigación, ¿no? Ese es el ejemplo gráfico de la mitigación. Ustedes, el riesgo está ubicado en una zona de severidad alta y por efecto de las acciones de respuesta, lo pasamos a una zona de severidad media, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? Las herramientas digitales permiten esta presentación gráfica, ¿no? Muy práctica, ¿no? Y muy clara, ¿no? Algo que también es importante, porque eso sí lo he visto y lo he visto mucho en proyectos de gobierno. Cuando empieza gente de gobierno a identificar los riesgos, ¿no? Empiezan con el tema, ¿no? Y dicen, no, bueno, vamos identificamos todos los riesgos
y vamos a generar acciones de respuesta. Pues sí, pero la mayoría de las acciones de respuesta que proponen salen carísimas. Entonces, ¿qué resulta peor? El caldo, más caldo el caldo que las albóndigas, ¿no? Entonces, ¿cómo se debe hacer realmente? Bueno, como yo propongo que se haga es que se calcule lo que se llama el riesgo residual. El riesgo residual es cuál es el valor del riesgo bajo el supuesto que las acciones de respuesta se implementaron y fueron efectivas. Y entonces tenemos el riesgo lo evaluamos. En el caso de la matriz que veíamos hace un momento, el riesgo en amarillo es el riesgo residual, es el riesgo que se queda después de aplicar las estrategias de acciones de respuesta. Entonces, por ejemplo, en esta lámina lo ven aquí. Aquí tenemos los riesgos originales, las acciones de respuesta que implemento y que cuestan dinero y que van al plan del proyecto, porque esto lo voy a hacer. O sea, las acciones son cosas que vamos a hacer, ¿no? Es la redundancia, es el doble equipo, es el proceso de inspección, es el proceso de supervisión, es el diseño complementario, en fin, ¿no? Y luego tenemos el riesgo residual. Y el riesgo residual es el riesgo que queda después de implementar las acciones de respuesta. Y el chiste es que sea efectivo, es decir, que gastemos poco dinero para la reducción importante del valor monetario esperado. Ese es el chiste del análisis de riesgo. Si no se trata de gastar dinero a lo tonto, ¿no? Se trata de gastar lo menos posible, pero que sea muy efectivo. Y ese es el modelo de gestión de riesgos que yo les propongo. Ahora, entonces lo podemos medir, ¿no? Yo he sacado esta cosa que le llamo el índice de efectividad, que es el cociente entre el valor monetario originalmente esperado, el valor monetario residual y el costo que tienen las acciones. Y entonces, por ejemplo, puedo tener diferentes valores, ¿no? El chiste es que invertamos poco dinero en acciones para grandes reducciones en el valor monetario esperado. Entonces, esas sí son, ¿no? Porque, se los pongo así, si las acciones de riesgo cuestan más que el evento de riesgo, pues no hagan nada. ¿Para qué gastan dinero? Dejen que se presenten los eventos de riesgo, ¿no? Ahora, viendo este ejemplo, aquí pueden ver lo que sería el análisis, cómo se calcula una reserva de contingencia. Esta es el valor monetario esperado, ¿no? La técnica esa, ¿no? Esa es la técnica que se usa. Valor monetario esperado original, valor monetario residual y costo de las acciones. Entonces, estrictamente hablando, yo tengo riesgos hasta por 108,000, que no es la suma de los impactos. Aquí tienen los impactos. Es el valor monetario esperado. Y entonces, en realidad, ¿cuál es el esquema? Este es el valor monetario residual, el que queda bajo el supuesto que se implementaron las acciones de respuesta. Entonces, en realidad, esta es la reserva de contingencia, Entonces, el chiste es bajar el tamaño de los riesgos a través de buenas acciones de respuesta. A veces, oye, ¿por qué tan alto el riesgo Bueno, pues porque no sabemos, no tenemos estudios de geotecnia adecuados. Bueno, vamos a hacer estudios de geotecnia, ¿no? Y nos gastamos en esos estudios y le bajamos al riesgo, ¿no? El riesgo, que es incertidumbre, se combate con información, ¿no? Entonces, y el chiste es que gastemos poco y logremos grandes reducciones en los riesgos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en este ejemplo me voy a gastar 11,000 chuchulucos para lograr una reducción de valor monetario esperado de 108 hasta 23, ¿no? En realidad, el costo total van a ser los 23 que tengo que dejar de reserva, más los 11, ¿no? Que son los 35 que ven ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo me estoy gastando 11. Por cada peso que invierto en gestión de riesgos, me ahorro 7. Eso es lo que significa el índice de efectividad. Entonces, bueno, esa es una manera de hacerlo.
acotar lo que invertimos, ¿no? Entonces, mire, a mí me gusta presentar esta lámina, ¿no? Porque hay un problema muy serio, ¿no? Los dueños, ¿cómo convenzo a un dueño de hacer gestión de riesgos, ¿no? Pero dicen, no, pues es que además cuesta dinero. Bueno, este es el ejemplo. La gestión de riesgos ahorra dinero. Nada más que hay que aceptar, nada más vean históricamente los proyectos. ¿Cuánto iba a costar el proyecto? Y con los riesgos que ocurren, ¿cuánto acaban costando? Entonces, en realidad, este es el presupuesto original, esta es la severidad de los riesgos, que serían los 108,000 que veíamos. Luego este es el presupuesto, más los costos. Las acciones van al presupuesto. ¿Por qué? Porque las tenemos que llevar a cabo, ¿no? Y luego la severidad de los riesgos residuales, que debe ser mucho menor, y este es el ahorro en dinero. Entonces, y esta es la reserva de contingencia. La reserva de contingencia es los riesgos residuales. Por eso es tan importante que las estrategias y acciones de respuesta sean efectivas, para que baje enormemente el riesgo residual. Y entonces, si el riesgo residual es muy pequeñito y con costo muy bajo de acciones, estos ahorros son muy grandes, ¿no? Entonces, y luego, bueno, finalmente luego, todo este ciclo que acabamos de ver es lo que se llama la planeación del riesgo. Todo esto. Hago el análisis, no fueron efectivas las estrategias de respuesta, las vuelvo a plantear hasta que ya está todo, ¿no? Entonces, la fase de seguimiento es llevar a cabo, ¿no? El monitoreo y control es básicamente llevar a cabo el plan de riesgo. Lo que dijimos, las acciones, la compra del seguro, el contrato a precio alzado, las diferentes acciones que hagamos, ¿no? Esas son las que tenemos que llevar a cabo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas son algunas de las cosas que se incluyen en esa etapa, ¿no? Autorizar el desembolso de fondos de contingencia, verificar la implementación de las acciones de respuesta, revisar la efectividad y conforme vamos avanzando en el ciclo de vida, hay nuevos riesgos, hay riesgos que ya no pueden ocurrir, hay que desactivarlos, plantear nuevos riesgos, nuevas respuestas, en fin, actualizarlos sistemáticamente conforme vamos avanzando y tenemos más información, ¿no? Ese es como propongo hacerlo, y lo he hecho. Y es una basesota de datos, ¿no? La pueden hacer en un Excel, la pueden hacer en otras herramientas, hay herramientas comerciales, ¿no? Pero bueno, pero sí hay que hacerlo. Si lo queremos hacer en forma práctica, dinámica y estructurada, la verdad es que sí hay que hacerlo utilizando herramientas digitales, ¿no? Ahora, otra de las técnicas, es como para hacer la visión global del proyecto, ¿no? Con todos los eventos de riesgo que pueden ocurrir exógenos al proyecto. Ahora, quería yo también ver con ustedes esto del análisis de riesgo por simulaciones, que son, que en esencia los pasos o los subprocesos, por así llamarlos, son estos. Estos son los modelos probabilísticos, ¿no? Que es la otra gran evolución que ha sufrido la administración de proyectos en los últimos años. Y esos modelos probabilísticos, esencialmente aquí yo estoy planteando 6 procesos, ¿no? Integrar el modelo, generar el modelo probabilístico, correr el modelo, analizar los resultados, definir reservas o contingencias y darle seguimiento y control. Ahora, entonces, se los quiero mostrar aquí. Entonces, el ejemplo que estoy utilizando para que nos identificáramos más todos con él es, quiero mostrarles el modelo de simulaciones, pero con un presupuesto a precios unitarios, como lo hacemos clásicamente en construcción en México, que cotizamos por precios unitarios. Entonces, ahí tienen un catálogo de conceptos estándar, ¿no? Concepto, unidad, cantidad, precio unitario, importe, ¿no? Conceptos, etcétera. Y luego un precio unitario, el que estoy marcando ahí. Aquí lo ven y lo viene desagregado en materiales, mano de obra, equipo, ¿no? Como típicamente lo hacemos en construcción. Okay. Entonces, ese es el modelo matemático, ¿no? El modelo presupuesto, ¿no? Matrices de precios, cantidades de obra, ¿no? Para el presupuesto, ¿no? Entonces, hacemos matrices de precios y catálogos de conceptos y todo integrado, ese forma el modelo matemático del presupuesto y es el primer paso del modelo. Segundo paso del modelo. ¿Cuáles son las variables que pueden variar? ¿Qué es lo que puede hacer que el presupuesto cambie, ¿no? Y que sea, eso es lo que yo le llamo variables críticas, ¿no? Y entonces, y que son aquellas que si varían puede provocar una desviación significativa en el presupuesto o de un elemento del mismo, ¿no?
Y bueno, las fuentes de incertidumbre las estoy dando ahí, ¿no? Por ejemplo, variaciones en rendimientos de equipos y mano de obra, ¿sí? ¿No? O sea, si yo preví 50 metros cúbicos hora de excavación, ¿no? Y no logro más que 25, pues me va a costar el doble los equipos, ¿no? ¿Sí? Si yo preví que el desperdicio en las pilas debería ser 8% en el concreto, y por el material y todo estamos teniendo muchos caídos y el desperdicio es 15%, pues voy a tener una enorme diferencia, ¿no? Esa diferencia en consumos de materiales y desperdicios, ¿no? Discrepancias en volúmenes, dependiendo del tipo de contrato. Si el contrato es a precios unitarios, el cliente asume el riesgo de las cantidades de obra. Pero si el contrato es a precio alzado, yo asumo las diferencias de cantidades de obra. Entonces, dependiendo cómo sea el contrato, discrepancias en las cantidades de obra puede ser otra de las variables, ¿no? Movimientos en los precios de los insumos. Yo preví la varilla a 18,000 pesos y puede irse a 25, 22, ¿no? O localmente los agregados costar muchísimo más, en fin, ¿no? Cambios en lo que integra los factores de indirectos, duración del proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, yo tengo que analizar el presupuesto y determinar precisamente qué es lo que puede variar, ¿no? Entonces, lo vaciado es que en construcción estamos muy acostumbrados a hacer presupuestos y que son presupuestos deterministas, ¿no? Oye, ¿cuánto vale la obra? 2,794,245,34, ¿no? No, pues cuando ven nuestros presupuestos, los clientes dicen, hombre, estos señores son unas fieras, ¿no? Saben con precisión lo que cuestan las cosas. Lo damos con centavos, ¿no? Y la obra acaba costando 3,5, ¿no? 4, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el hecho que lleve 2 decimales no significa que es preciso, ¿no? Hay una gran incertidumbre. Entonces, lo que vamos a determinar, ¿no? Es que nosotros vamos de estos elementos del presupuesto, las variables, ¿cuáles son las que pueden influir, ¿no? A ver, ¿tengo certeza en el volumen de excavación? A ver si los planos son correctos, los estudios de geotecnia son correctos. Sí, no tengo duda de perfecto, ¿no? Oye, tengo duda de este volumen, ¿no? Fíjate que los planos estructurales no están completos, faltan esto. Oye, ¿cuánto puede variar? No, pues mira, puede variar hasta 23 toneladas. Mira, yo noto que en las columnas le falta algo, no sé, lo que sea, ¿no? Ese es el análisis, ¿no? Y estamos, ¿no? Y lo que estamos aquí no estoy haciendo ese análisis general del proyecto que les mostré antes. Estoy analizando numéricamente y específicamente este modelo de presupuesto. Y entonces, bueno, esas son las variables críticas, ¿no? Y entonces esas variables críticas, cada una de ellas, yo normalmente voy a definir, ¿no? El rango, ¿no? La distribución de probabilidad de la variable. La distribución de probabilidad de la variable significa los rangos que puede tener esa variable. Cómo se puede mover, ¿no? Y los factores de correlación, que es cómo se relacionan entre sí variables. Veámoslo aquí más adelante. A ver. En esencia es lo siguiente. Estas son las típicas distribuciones de probabilidad que más usamos en la administración de proyectos y en simulaciones de este tipo. Uniforme es que los valores pueden variar desde un valor optimista, de cierto valor, a un valor pesimista, y no hay ningún valor más probable, ¿no? Todos tienen la misma probabilidad de ocurrencia, ¿no? Estos son diagramas de frecuencia o probabilidad contra valor de la variable. Entonces, ese es un tipo de distribución de probabilidad. Esta otra, la triangular, es que hay un valor que más veces se presenta, el valor moda, ¿no? Si se acuerdan de sus cursos de probabilidad, ¿no? La frecuencia, ¿no? El que más veces se presenta. Esta es la distribución beta-PERT que usamos en los modelos PERT. Esta es una distribución normal o gaussiana que se define por la media y la desviación estándar. Pero en realidad, sin entrar a superdetalles matemáticos, lo que estamos diciendo es ¿cuál es el rango de valores que puede tener esta variable? Puede oscilar el precio de la varilla desde 18,000 hasta 23,000. Puede oscilar desde 18,000 hasta 23,000, pero lo más probable es que valga 20,000. Oye, ¿y esto cuánto puede valer? Mira, puede tener una media de 10,000 con una desviación estándar de 500. Simplemente es una manera de expresar matemáticamente el rango de valores que puede adoptar la variable. Y ese es el chiste, ¿no?
Y luego el otro tema es la correlación, ¿no? Porque, por ejemplo, y yo creo que se los muestro mejor aquí directamente, ¿no? Por ejemplo, mire, de las variables del presupuesto que estábamos viendo, yo dije, el precio del insumo del acero puede variar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una fluctuación grande en el mercado, etcétera, ¿no? Entonces yo aquí estoy diciendo, la varilla puede variar desde 9,000 pesos hasta 12,000 pesos y le estoy poniendo una distribución de esas rectangulares que veíamos hace un momento. En la volumetría de excavación, ¿no? La excavación puede variar, ¿no? Esa la estoy poniendo con una triangular. Es decir, el optimista es el extremo de la distribución. Este en teoría no se le va a presentar, ni se va a presentar este. ¿No? Pero son los extremos. Entonces estoy dando el rango de posibles valores que pueda tener las diferentes variables, ¿no? No todas tienen por qué tener incertidumbre, solo aquellas que tengan incertidumbre, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí oye, tengo duda del rendimiento de colocación del acero que realmente lo logremos, ¿no? Bueno, pues, ¿cuánto esperas? Pues mira, optimistamente 2,8 toneladas diarias por cuadrilla y pesimistamente 3,40 toneladas. ¿Okay? Y, por ejemplo, esto es en cimentación, pero también en estructura. Ahora, y aquí es donde puede ser interesante la correlación. A ver, si van a ser las mismas cuadrillas de trabajo que van a hacer esto, el mismo subcontratista, pues normalmente, si por aquí le salen mal las cosas, seguramente de la otra también no va a rendir. Entonces podemos ponerle los factores de correlación. La correlación es que las variables no se mueven solas. Es como nos pasa, por ejemplo, con los factores de ajuste de costos. Hay insumos que se mueven juntos. Todo lo que es acero, no importa si es acero de refuerzo, si es malla, etcétera, se va junto, ¿no? Entonces los podemos relacionar, ¿no? Y esas correlaciones pueden ser de diferentes tipos. Una correlación positiva perfecta es un factor de correlación de 1, que significa que si una variable adopta el valor alto, la otra variable también adopta ese valor alto. Y si una variable, por ejemplo, una correlación negativa, la que está aquí, esta, significa que si una variable adopta el valor alto, la otra adopta el valor bajo, ¿no? Y esta no hay correlación, es decir, no tienen ninguna relación entre sí las variables. Los buenos modelos de simulación toman en cuenta la correlación de variables, porque no todo es independiente, insisto, vean sobre todo en los precios de insumos es clarísimo, en rendimientos de mano de obra de actividades similares. Cuando todo sale mal, pues todo sale mal, ¿no? Entonces, ahí está la correlación. Entonces, el evaluar las variables críticas es establecer el rango, los valores que pueden adoptar las variables, que lo hacemos a través de las distribuciones de probabilidad que veíamos y sus factores de correlación de existir. Entonces, ya dijimos, entonces yo ya no voy a hablar de que el concreto vale 2,000 pesos metro cúbico. Yo voy a hablar de que el concreto vale 2,000 pesos más o menos una desviación estándar de 145. Entonces ya vamos a dar los valores en rangos, ¿no? O sea, en distribuciones de probabilidad. Okay. Entonces ya hice ese análisis. Entonces ahora sí corremos los modelos de simulación. Y eso no hay otra, ¿no? Hay que usar software porque hay que correrlos 1,000 y 10,000 veces, ¿no? Y básicamente, ¿en qué consiste? Bueno, lo que consiste es que, me voy a regresar un segundo aquí creo que se va a ver mejor. Una de estas variables, por ejemplo, esta triangular, la segunda, cuando ustedes la ven en parcial se ve así, pero cuando la ven en acumulado se ve así. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, yo pongo un simulador de números aleatorios, imagínense un dadito, y lo pongo a simular. Y le digo, a ver, escógete un valor para esta variable que esté en el rango que dijimos y de acuerdo a esta distribución de probabilidad. Y entonces el simulador lo hace y dice, 780 dio el valor. Correcto, está en medio de esto, ¿no? ¿Sale? Con esos 780 lo meto al modelo matemático, donde corresponda, al insumo, a la cantidad de obra, al factor, donde sea, ¿no? Lo meto en el modelo matemático. Y luego lo hago para la siguiente variable, y para la que sigue, y para la que sigue. Entonces el simulador escoge todos los valores para las variables. Esos valores se procesan
y se calcula el resultado del modelo. Esa es una simulación. ¿Cuánto te dio el presupuesto? Ah, pues el presupuesto me dio 3 millones. Perfecto. Haz otra simulación y vuelve a escoger valores para las diferentes variables dentro de los posibles rangos que pueden tener. Evidentemente no se pueden salir de los rangos. Y evalúa 2 millones. Y otra vez 3 millones 100. Y otra vez 2 millones 800. Y lo hago 1000, 2000, 5000, 10,000 veces. Y entonces ese resultado es el que ven aquí, ¿no? En donde hago un histograma, ¿no? Todos esos resultados los grafiqué en este histograma que ven en la parte de abajo. Ay, perdón. El histograma que ven en la parte de abajo, en donde una vez, miren, una vez por allá, el outlier dio 2,5 millones el presupuesto. Eso fue cuando todas las variables se seleccionaron de manera que dio lo más bajo posible, los más altos rendimientos, los más bajos costos de insumos, los menores indirectos. Todo lo favorable va a dar resultado. Si todo saliese súper bien, el proyecto cuesta 2,5 millones. Si todo saliese mal, el proyecto cuesta 3,300,000, que fue el peor escenario, cuando todo salió mal. Todo adoptó malos valores. O sea, tomó el rendimiento más bajo, el costo más alto del insumo, el peor factor y nos dio el peor, ¿no? El outlier, ¿no? Y aquí vamos viendo dónde se van concentrando. Si se fijan, aquí nos dio casi una campana, que no tiene que ser cierto que dio una campana, pero en este caso dio prácticamente igual una campana. Y aquí están todos los datos estadísticos, ¿no? El valor mínimo del presupuesto fue 2,400,000, el máximo 3,300,000, la media, la desviación estándar del presupuesto, la media, la moda, el curtosis, todo lo que quieran estadísticamente, ahí lo pueden leer, ¿no? Eso normalmente lo llevamos, en lugar de dibujarlo en parcial, lo llevamos al acumulado, que es la gráfica que ven en la parte de arriba. Y entonces lo establecemos en términos de probabilidad, ¿no? Que es lo que ven aquí. Probabilidad contra el valor de la variable. Y ahora sí, ¿con qué probabilidad quieren el presupuesto? ¿No? 80 percentil, 90 percentil, lo llevan aquí, lo leen y aquí está el valor del presupuesto, ¿no? Entonces, vamos a la que sigue, y esa es la manera con simulaciones de establecer la... Aquí está, ¿no? Ahora, me regreso aquí. Entonces, por ejemplo, aquí está esta es la curva de simulación, ¿no? La curva S que dio de la simulación. Es decir, ya no hablamos de cuánto vale el presupuesto, ¿no? Pues te doy una curva de los posibles valores que puede tener el presupuesto. Desde 2,400,000, perdón, desde 2,400,000 hasta 3,400,000. Y esta es la curva. Ahora, el P50, ese es como que el presupuesto promedio esperado, P50, ¿no? En este caso, el P50 son 2,867,000. Quizá este sea el presupuesto de control que ponemos. Ahora, quiero tener un nivel razonable de certidumbre, pues entonces lo subo al P85. ¿No? Entonces ese presupuesto en P85 son 3,024,000. La reserva de contingencia sería la diferencia de los dos, y esta es la reserva de contingencia, ¿no? Para llevarlo a un nivel de confianza razonable. Ahora, cuando ustedes hacen estos análisis, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando hay mucho riesgo, la curva se hace muy tendida, que es el caso 3 que están viendo aquí. O sea, cuando hay mucho riesgo, mucha incertidumbre, la curva se hace muy tendida. Cuando hay menos riesgo, como el caso 2 o el caso 1, la curva se hace menos tendida. Cuando no hay riesgo es el determinista, un valor. 2,841,000, eso va del presupuesto. Es el estado determinista, que es como típicamente, entre comillas, hacemos los presupuestos. Entonces, si se fija, conforme hay más riesgo, la curva se tiende y la contingencia va aumentando para alcanzar el mismo nivel de confianza. Todos estos yo estoy pasando del P50 al P85. Pero el nivel de contingencia, la cantidad que le tengo que dar de contingencia es más alta, ¿no? Lo podemos ver aquí numéricamente, por ejemplo. Me regreso.
El P50 yo lo leo aquí y este es el valor, ¿no?, del P50, ¿no?, que aquí lo ven numéricamente, 2.867.000. Luego el P85, donde intersecte la curva, lo ven aquí y es 3.024.000. Esta diferencia entre los dos, esa es la contingencia. Es imposible hacer esto sin herramientas digitales. No se puede. Es imposible. Son simulaciones de cantidades de números enormes. Ahora, quiero hacer esto extensivo a mostrarles lo siguiente. Por ejemplo, los APPs, ¿no?, o cosas de esas, ¿no? Ahí está un modelo de simulación. Ingresos, egresos para sacar la TIR, la BPN del proyecto, ¿no? Como analizamos un modelo de inversión. ¿Okay? Bueno, ¿qué tal si ahí está el modelo matemático? Este equivale al presupuesto que veíamos a precios unitarios y este es el modelo matemático. Ahora, la incertidumbre de las variables. Oye, ¿cuáles crees que se puedan mover? ¿No? Bueno, pues mira, la inversión, ¿no? A lo mejor puede ser menos de hasta 12 millones de dólares o máximo 14 millones de dólares. Bueno, pues ahí está la inversión modelada con una distribución de probabilidad uniforme. La tasa de impuestos, ¿no? Oye, se habla de cambiarle los impuestos corporativos y puede ser que cambien la tasa de impuestos. Bueno, pues ahí está, estoy modelando la tasa de impuestos. Cualquiera de las variables que conforman el modelo matemático, en lugar de darle un valor fijo, le damos un valor una distribución de probabilidad que refleja el rango de valores que puede adoptar y la probabilidad con que creemos adopte esos valores. ¿No? Y vuelvo a hacer lo mismo, corro la simulación y ahí tienen todos los resultados. Pero aquí, ¿qué estoy simulando? La TIR del proyecto. Y es el mismo concepto, pero la TIR. Y entonces ahora sí, ¿no? Yo aquí digo, bueno, la dibujo, fíjense, aquí la dibujé en un acumulado inverso, ¿no? Esa es la maña aquí para hacerlo, ¿no? En el caso de la TIR, ¿no? Porque TIR más baja es más seguridad, ¿no? Por eso lo invierto. Entonces, por ejemplo, aquí la percentil 80, ¿no?, que es el percentil 20 invertido, es 12.75. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer esto para decir con cuánto me comprometo con mis inversionistas, qué TIR le ofrezco a mis inversionistas. Les puedo ofrecer una TIR más alta y atraigo más inversionistas. Una TIR del 14, una TIR del 15. Pues sí, pero tengo baja probabilidad de cumplirlo, ¿no? Entonces, yo decido, bueno, no, una probabilidad razonable de cumplir. Bueno, pues mira, un 80% de probabilidad de cumplimiento, pues ofréceles una TIR del 12, ¿no? Estaría yo en este punto. Y es exactamente la misma idea de las simulaciones. Ese es otro modelo que podemos hacer mediante simulaciones. Otro modelo son cronogramas. Ese es el modelo matemático. O sea, siempre los pasos del modelo son los mismos que veíamos antes. Primero, generar el modelo. Ahí está el modelo matemático. Luego, determinar la distribución de probabilidad de aquellas variables que puedan influir en el modelo. No todas las actividades tengo yo duda de la duración. Hay actividades que hemos hecho siempre y tengo mucha seguridad de cuánto duren. Perfecto. Pero hay otras que no, que son nuevas, que tengo duda, que llegue el equipo a tiempo, etcétera, ¿no? Entonces le puedo dar a cada una de estas variables, puedo hacer exactamente lo mismo. Le puedo generar su distribución de probabilidad. ¿Cuál es la duración mínima que creo que se tarde? ¿Cuál es la duración máxima? ¿Cuál es su distribución de probabilidad, etcétera, ¿no? Entonces le genero la distribución de probabilidad de las variables que controlan que tengo incertidumbre. Y entonces luego, ahí está, por ejemplo, ¿no? A ver, esta tarea igual dura 7 meses que 10. Pues sí, ¿no? Por ejemplo, esta, ¿no? La que estaba yo diciendo, ¿no? ¿Okay? El tiempo esperado o el tiempo PER, que es como el valor monetario, es 8.17 en promedio. Y entonces yo les doy su distribución de probabilidad a las diferentes tareas, ¿no? Aquí todas tienen variabilidad, pero no es cierto. O sea, no todas tienen por qué tener variabilidad. Si esta no tiene, pues es 6, 6 y 6, punto, ya. Y la duración esperada es 6. Y esta variable es determinista.
No todas tienen que ser probabilísticas, ¿no? Yo cuando veo que empiezan las empresas a hacer estas cosas, a todos le quieren poner incertidumbre. No, pónganle incertidumbre a lo que vale la pena, ¿no? Aquellas realmente que están en duda, ¿no? Bueno, entonces ya lo hacemos. Y ahí está lo mismo. Fíjense, lo corrí en las simulaciones. Por aquí, perdida en el espacio, tengo una simulación donde el proyecto dura 19 meses. Porque todo salió súper bien, ¿no? Todas las duraciones mínimas, ¿no? Y tengo por aquí otra perdida en el espacio que dio 27 meses. Y este fue el histograma de resultados, ¿no? O sea, aquí tengo todo el posible rango de resultados, ¿no? Obviamente, si hay lo que vemos en calidad, ¿no? Si hay un gran rango, hay una gran dispersión, ¿no? Hay una gran desviación estándar, hay un gran coeficiente de variación, pues hay mucha incertidumbre, hay riesgo. Eso es lo que estamos midiendo con esto. ¿Cuánta incertidumbre hay? Y la incertidumbre, decía yo, que es riesgo. Y entonces, visto en acumulado, que es la siguiente lámina, lo ven aquí. Y entonces, por ejemplo, aquí está, ¿no? Ahora, yo quiero un 80% de probabilidad de cumplimiento. Bueno, pues con el 80%, percentil 80, vete a 24.6 meses de duración del proyecto. Oye, que las multas que están terribles, que nos va a ir muy mal, súbele el riesgo, bájale el riesgo, vete al 90% percentil. Bueno, pues sí, pero si me voy al 90, la reserva tiene que ser más alta. Miren, todo mundo hemos hecho esto, todo mundo lo hacemos. Nada más que lo hacemos muy intuitivo. Por ejemplo, no hay presupuesto al que no le pongan contingencia. Nada más que los dueños de los negocios tienen una gran sensibilidad, ¿no? Y lo evalúan y dicen 3%, 2%, 5%, ¿no? Dependiendo del contrato, las multas, etcétera, ¿no? Lo mismo en tiempo, ¿no? A ver, todos los que han sido superintendentes de obra, ¿no? Si tienen como fecha límite 30 de diciembre para entregar la obra, programan la obra así intuitivamente, dicen 30 de noviembre para darme un mes para lo que pase. Pues lo que están haciendo es dándose la contingencia, ¿no? Es este esquema. O sea, yo programo el proyecto con el P50, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la programación del proyecto estaría aquí a 23 meses, ¿no? Por ejemplo, 23.5 meses, y me doy un mes de contingencia, ¿no? O mes y medio, lo que dé el resultado. Todos lo hacemos. La única diferencia es que en lugar de que lo hagamos intuitivo, lo hagamos de una manera sistemática y formal. Y de eso es de lo que se trata la gestión de riesgos, de pasar de modelos intuitivos a modelos sistemáticos, ¿no? Ahora, estas cosas no se pueden hacer sin software, ¿no? Yo aquí les voy a poner algunos softwares que hay en el mercado, ¿no? Hay una empresa que se llama Palisade, que yo, por ejemplo, es la que uso para hacer estos modelos, ¿no? El AdRisk, que es un software que corre sobre Excel, ¿no? Entonces nosotros transferimos los modelos de presupuestos a hojas dinámicas de Excel y ahí corremos las simulaciones, ¿no? Entonces, esta empresa que se llama Palisade, para los que la quieran buscar, Palisade, así se llama, hace estos softwares de simulación. Estos softwares nacieron en la industria petrolera, en donde hay mucha incertidumbre, ¿no? Por los tamaños de reservas, etcétera, ¿no? Y además es una industria millonaria que pagaba hacer todo ese tipo de estudios, ¿no? Y bueno, ¿no? Después se quedaron sin chamba ahí en Houston y dijeron, ¿qué hacemos? Y entonces convirtieron los softwares y los hicieron generales de la industria. Entonces, AdRisk, por ejemplo, estos tienen el software que corre sobre Excel, y también Project, ¿no? Corre sobre Excel y sobre Project, ¿no? Es para hacer árboles de decisión, ¿no? Es para hacer análisis de sensibilidad, muy útil precisamente en evaluaciones financieras y demás, ¿no? Todos estos son de la empresa Palisade, ¿no? Es otra empresa canadiense, Interver se llama, o Interver, ¿no? Ya no me sé bien el nombre, ¿no? Se llama Risky Project. Los softwares que les estoy mostrando acá arriba de esta empresa de Palisade, básicamente son softwares de simulaciones
y para hacer árboles de decisiones y demás, ¿no? Esta sí tiene el software, por ejemplo, para el análisis general del proyecto que les mostraba yo al principio, o sea, lo de matrices, identificaciones de riesgos, todas esas cosas. Y además tiene simulaciones. Y esta puede correr sobre Primavera y sobre Microsoft Project, ¿no? Esto de Risky Project. Primavera tiene dos softwares, que es Primavera Risk Analysis y Crystal Ball. Crystal Ball es el software de simulaciones sobre Excel de Oracle. Es básicamente lo mismo que AdRisk, corre sobre Oracle. Este es el de Primavera Risk Analysis, que es sobre Primavera y que tiene los dos modelos, el de simulaciones y también tiene el modelo de tipo cualitativo que estaba yo mostrando anteriormente. Estos son dos softwares que hay en el mercado mexicano, ¿no? Que básicamente hacen el modelo cualitativo, no hacen el modelo de simulaciones. Y bueno, son ideas de los softwares que pueden encontrar en el mercado actualmente, ¿no? Para hacer esto, ¿no? Yo me pidió el ingeniero Geserum que planteara algunos posibles puntos, ¿no? Y entonces, bueno, yo lo que estoy poniendo aquí es que la administración de riesgos es parte integral de la gestión de proyectos. O sea, ya no es que si lo hago o no lo hago, se hace, punto. Es un área específica de conocimiento con procesos perfectamente definidos que hay que llevar a cabo. Como decía yo, la intensidad, la frecuencia, el tipo de herramientas que se usen, bueno, eso sí se decide por proyecto. Pero de que debe haber análisis de riesgo, lo hay. Y de hecho todos los proyectos lo tienen. Miren, no hay proyecto que no le hayan puesto contingencia de alguna manera. La escondieron en los indirectos, la escondieron en el programa, la pusieron de alguna manera, ¿no? Oye, súbele el 2%, oye, pero no lo podemos mostrar. Bueno, pues pónselo a tal precio, ¿no? Bueno, pero una cosa es cómo lo vendan, pero la realidad es que ustedes no se pueden engañar, ¿no? De cuál es la incertidumbre del modelo, ¿no? Todos los proyectos tienen incertidumbre, todos. Y la gestión de riesgos permite evaluarla y manejarla. Las metodologías y técnicas para gestionar riesgos requieren de herramientas digitales para su implementación. No se pueden hacer estas cosas de simulaciones, manejar bases de datos de estos tamaños, etcétera, de múltiples proyectos, portafolios completos, sin herramientas digitales para hacerlo, ¿no? Y lo último, el último punto que pongo ahí, ¿no? La evolución que ha surgido en los últimos años en la administración de proyectos es migrar de modelos deterministas, es decir, ¿cuánto valía el presupuesto, no? ¿No? Lo vimos ahí, 2.137.437,33. ¿No? Migrar de esos modelos a modelos estocásticos o probabilísticos, que son los modelos que acabamos de ver, donde en realidad el presupuesto tiene un rango de posibles valores y yo, de acuerdo al nivel de confianza que quiero, establezco cuál es la contingencia del proyecto y cuál va a ser el presupuesto de control del proyecto. Y bueno, eso es lo que yo había preparado y bueno, yo con eso termino y no sé si pasamos a compartir sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Luis. Si dejas de compartir tu pantalla, por favor. Con gusto. Y ahora, ¿dónde es esto? Aquí. ¿Dónde está? Deja de compartir. Ahí está ya. Carlitos, ¿nos ayudas con las preguntas? Pues muchas gracias, ingeniero Arroyo. Me da mucho gusto tenerlo en este foro y además, personalmente, es un placer escucharlo y seguir escuchando sus clases a uno de los mejores profesores que yo tuve en la licenciatura. Comenta el licenciado Roberto Hernández, en contratos privados, regularmente el dueño le dice al abogado, hazme un contrato, pero no explican con detalle estos riesgos que podrían ser fundamentales para una mejor administración legal y reducción de litigios. ¿Nos puede usted comentar algo sobre esta conducta viciosa o cómo proveer información para poder tener mejores contratos? Bueno, como decía yo, los contratos no son más que un esquema de transferencia de riesgo, ¿no? Es decir, en los contratos hay cláusulas para que
¿con qué riesgo me quedo yo? ¿Qué riesgo le transfiero a los contratistas? ¿Quién es responsable de comprar los seguros? Es toda el contrato debe reflejar toda esta estrategia, ¿no?, de manejo de riesgos. Y bueno, pues hay que hacerlos de común acuerdo entre las partes, negociarlos, ¿no? La verdad es que hay que dedicarle un buen rato al principio a negociar el contrato para luego evitar todos los litigios. Lo que pasa en México, por ejemplo, es que los clientes privados así funcionan. Bueno, ese es mi contrato y si quieres firmarlo, fírmalo, ¿no? Y después, pues yo ya le busco cómo le encuentro los puntos sobre las is. Normalmente, por ejemplo, yo he tenido mucho trabajo con empresas norteamericanas y estas empresas se pasan semanas a veces negociando los contratos inicialmente para después evitar todos los litigios, ¿no? Y no, entonces no tienen que sacar el contrato, ¿no? Es casi un apretón de manos porque ya está todo pactado. Entonces, pues, no sé, yo creo que es dedicarle tiempo a esa parte de los contratos, ¿no? Y entender quién está asumiendo qué riesgo, ¿no? Ese es el concepto, entender los riesgos que se están tomando por una parte y por otra. Y llegar a un balance, porque también yo he visto lo siguiente, cuando el dueño quiere transferir el 100% de los riesgos a los contratistas, ¿no? Son contratos leoninos. Cuando el contratista no tiene la capacidad de asumir el riesgo, no transfirieron el riesgo, ¿eh? El riesgo es de ustedes, porque si el contratista incumple, ustedes se lo van a quedar. Entonces hay que entender ese balance, ¿no? No sé si eso sirva, Roberto. Muchas gracias, ingeniero. Tengo un par de preguntas del señor ingeniero José Cortina. Son dos casos interesantes. Ingeniero Cortina, si está por ahí, yo le pediría que habilitara su micrófono y comentara de los dos casos que está usted comentando. Gracias, Carlos. Luis, felicitarte porque ha sido una experiencia interesantísima tu conferencia, como siempre mostrando tu sapiencia y el dominio que tienes sobre estos temas. Muchas gracias. Gracias a usted. A ver, tú de alguna manera ya lo comentaste tú, pero en México, en nuestro mundo, en el mundo de la construcción en México, yo te plantearía dos situaciones. Una, si estamos concursando para una obra, hacemos una gestión de riesgos, hacemos el análisis que has recomendado y resulta que la variante o la diferencia puede ser de un más 15% a un menos 8%. Si yo le pongo el 15%, si yo le pongo la media, lo que resulte, le pongo, a lo mejor me va a dar el 8% arriba. Si yo le pongo eso, pues voy a perder el concurso. Sí. Ese es un caso. Entonces, mejor me salgo del concurso y me dedico a otra cosa. Ahora, el otro caso es todavía más complicado para el tipo de actividad que tenemos muchos de nosotros. Estoy haciendo un presupuesto de referencia, un presupuesto base para un proyecto de inversión, para un cliente que me contrató para hacerlo. Si yo llego y le digo, bueno, esto puede valer, tu proyecto puede valer entre 78 y 132 millones de dólares. Me corre y no me paga el presupuesto, man. Esa es más que una pregunta, es un comentario. Desgraciadamente en México estamos viviendo, esa es nuestra realidad. Sí, a ver, Inge, tiene toda la razón. Es decir, el chiste de los análisis de riesgo es que no se salga usted de precio de mercado, porque si se sale de precio de mercado nunca va a ganar, ¿no? Como usted dice, ¿no? Es decir, claro. Pero a ver, también hay oportunidades que son las que los contratistas sí evalúan cuando hacen una... O sea, usted no le aumenta nada más, le aumenta el 15%, lo que pasa es que tiene un montón de oportunidades de cosas que después va a poder cobrar, ¿no? O sea, los posibles reclamos son oportunidades que se incluyen en el análisis ese monetario. Y entonces usted va a tener valores positivos y valores negativos y que le van a restar y le va a dar un valor monetario pequeño, un valor monetario más pequeño. Porque por eso lenta. Ahora, también, ingeniero, la verdad es la siguiente, ¿no? No se trata de ganar obras para perder dinero.
O sea, No, claro, si, no, si- no, no. pues si le voy a entrar a perder dinero, pues tampoco, ¿no? Entonces, parte de hacer este análisis es decidir, oye, no conviene entrarle a esto, ¿no? Al precio de mercado que van a dar, lo más probable es que perdamos dinero, pues mejor no juguemos, ¿no? Juguemos en aquellas que razonablemente podamos ganar algo de dinero o vía algunos extraordinarios razonablemente evaluados, vamos a poder sacar la utilidad, que es lo que hacen los contratistas, ¿no? Es totalmente cierto lo que dices, pero precisamente entonces lo que hacemos es, mira, me voy con la propuesta más baja, pero ya encontré 10 o 12 conceptos en donde yo sé que voy a poder hacer reclamos posteriores. Y así se escriben las tragedias, porque luego vienen los reclamos y luego empiezan a hacer reclamos medio absurdos, ¿no? Entonces, digo, pues tampoco, digo. Sí, Bueno, pero vaya. haga de cuenta, ingeniero, en un análisis de riesgo bien hecho, usted determina oportunidades, ¿no? Si algo está mal especificado, pues el contratista seguramente va a presentar un reclamo. Pero se supone que se evalúan bien, ¿no? Si es algo absurdo de reclamar, pues la probabilidad es bajísima, aunque usted pretenda un impacto muy alto, probabilidad por impacto le va a dar bajísimo y en el valor monetario no va a contribuir a bajar en los riesgos negativos, ¿no? Claro, O sea, claro. sí hay que, o sea, yo quizá no lo mostré con lo enfático que debía haber sido, que la gestión de riesgos debe incluir oportunidades, porque si no pasa lo que usted dice, únicamente se ven amenazas y al ver únicamente amenazas se ven contingencias muy altas, ¿ah? Y se sale de mercado y entonces pues no tiene ningún sentido. El análisis de riesgo lo debe llevar a profundizar aquellas variables para definirlas bien. Oye, a lo mejor vale la pena que haga yo un estudio de geotecnia y lo pague, ¿no? Para definir bien la geotecnia y no irme caro en la parte de volúmenes o de rendimientos o lo que fuere, ¿no? No sé, estoy hablando un poquito así en voz alta, ¿no? Pensando en voz alta. Totalmente, muchas gracias. A usted, ingeniero. Muchas gracias. Ingeniero Óscar Solís Yepes, la Asociación Americana de Ingeniería de Costos, en su clasificación de clases de estimado de costos, para el estimado clase 1 considera aún una variación del menos 10% al 15%, con un grado de madurez de los entregables del proyecto del 65 al 100%. Esto en México desafortunadamente no es aceptado por los clientes y lo consideran una falla grave por parte de quien elabora el presupuesto. Se me hace un comentario interesante. Yo le pediría, ingeniero Solís, si puede abundar un poco más y ingeniero Arroyo, si tiene usted un comentario adicional a esto. Luis, pues antes que nada, felicidades por la exposición muy clara y sobre todo lo que comentabas al principio. Estamos acostumbrados a llevar el control y la gestión nada más de la triple restricción, que hoy en día los proyectos van mucho más allá con lo que es la parte de riesgos, la parte de seguridad, que es muy importante hoy en día en los proyectos. Hay mucho más variables a las cuales le podemos de poner atención. Bueno, como lo decía en mi comentario, básicamente pues es esta visión que ya más que determinística es probabilística, ¿no? En un rango donde debes de dar los costos para un proyecto y llevar su control y su gestión adecuada, pues yo creo que en México nos falta mucho camino por recorrer, a pesar de que en Estados Unidos tienen ya muy desarrollado este concepto. Como lo comentaba el ingeniero Cortina, pues tú le llegas a un cliente, aquí está mi presupuesto base, pero ¿qué crees? Hay una variación entre estos rangos, pues lo primero que va a decir, bueno, pues ¿qué hiciste el estimado de costos, no? Yo creo que hay temas de concientización hacia los inversionistas y la gente que patrocinan los proyectos para que entienda la razón de ser de la manera en cómo se deben de calcular hoy en día los costos y los riesgos que implican dentro de las acciones para mitigarlos o gestionarlos, ¿no? Sí, yo, a ver, 100% de acuerdo. El modelo este de estimado de costos a que haces mención, efectivamente en estimados clase 1 anda en menos 10 más 15, vamos a decir promedio, si los ponderamos mínimo tienes que ponerle 5% de contingencias y eso es cuando tienes el proyecto perfectamente definido. Cuando no tienes el proyecto definido y estamos en niveles de proyectos conceptuales, hablamos de menos 30 más 50, ¿no? Entonces, el problema, yo hacía por eso un poco de burla, lo dije con ese tono de que yo he creído que el hacer los presupuestos a precios unitarios manejados con 2 decimales
da una idea de certidumbre que no es real, ¿no? Porque de veras decimos 80.131.120,18, ¿no? Y va a costar hasta 100 millones. Entonces, yo sí creo que los clientes tienen que entender, los clientes privados lo entienden, que hacen reservas, ¿no? Claro, los clientes privados las esconden, ¿no? Y las tienen por aquí guardadas y no las dicen, ¿no? Como que todo mundo esconde las cosas, ¿no? Ahora, los clientes públicos es un problema, ¿no? Que yo he vivido en algunas obras públicas porque la Secretaría de Hacienda no permite, ¿no? Que se pongan reservas explícitas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues las esconden, ¿no? Es decir, agrégaselo a tal partida, ¿no? Y luego vemos cómo lo sacamos, ¿no? Pero debería haber yo estoy de acuerdo contigo, una conciencia muy clara. Yo hace un mes y medio, hubo un cliente que me pidió precisamente para el área de inversiones de la Secretaría de Hacienda unos análisis de riesgos hechos así. Y la persona que está encargada ahorita de esa área sí tiene claridad en estos modelos y que se requieren reservas y que hay incertidumbre. Pero es un proceso de educación, es un proceso de concientización y yo creo que el colegio pues, puede hacer mucho en este sentido. Es decir, hay que tener contingencias, o sea, y no es porque hagamos mal las cosas, porque a veces se malinterpreta, ¿no? Así, bueno, es que se gastaron de más, ¿no? Que lo hicieron mal. No, mira, está en un entorno de incertidumbre. ¿De qué nivel de incertidumbre? Pues de ese tamaño tiene que ser la reserva, ¿no? Yo a veces ponía en alguna de las clases el ejemplo de que el tamaño de la reserva es función de dos cosas. El nivel de incertidumbre y el tamaño de mi miedo. Es decir, si tengo mucho miedo de incumplir, le aumento la reserva. Y el tamaño de la reserva, pues, por el grado de incertidumbre que tiene, ¿no? Entonces, es una combinación, ¿no? Entonces, yo creo que es algo razonable, no se trata de cubrirse de más, pero si no se ponen reservas, continuamente vamos a estar así. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en muchos de nuestros proyectos? Los 20%, los 25% que se desviaron y cosas, pues una parte fue toda esta incertidumbre. Los contratos a precios unitarios, que es un modelo determinista, da esa idea de esa falsa precisión. Hay que cambiarlo, hay que hacer este esfuerzo en que se entienda que es un entorno de incertidumbre relativa. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. También está por ahí don Andrés Moreno, nuestro Premio Nacional de Ingeniería 2017. Creo que tiene algún comentario interesante. Ingeniero Moreno, no sé si quiere usted hacerlo, si puede habilitar su micrófono. Me voy a permitir darle lectura. Todos sabemos que se dedica a túneles y lumbreras en donde el análisis de riesgos es indispensable. Estos estudios deben ser hechos por el cliente y por el proyectista antes del concurso. Él comenta que sería interesante oír a los contratistas en estas etapas tempranas, aunque desgraciadamente hay muchos proyectos en los que no hay estos análisis. No sé si usted quiera comentar algo adicional. Sí, principalmente pues los túneles es la obra de ingeniería que tiene más incertidumbres, precisamente porque trabajamos con los suelos que no tenemos ningún control, los suelos y las rocas y el agua subterránea. Entonces, estas herramientas creo que son siempre han sido indispensables para los tuneleros, pero el cliente debe de conocerlas porque si lanza un concurso sin haber hecho estos estudios, entonces los resultados pueden ser catastróficos, ¿no? Y puede haber cambios brutales en el programa y en los costos. Y además, felicidades porque su conferencia fue excelente. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Totalmente de acuerdo, ingeniero. Es decir, por eso yo decía que la intensidad y cómo se hacen estos análisis depende del proyecto. Si estamos hablando de proyectos de vivienda, ¿no? De interés medio, donde he hecho 80 proyectos iguales de los edificios, bueno, sí, las cimentaciones cambian de zona a zona y hay alguna variabilidad, pero es uno de
ya tengo todo cuantificado, tengo mis prototipos, mis modelos, ¿no? La contingencia casi la puedo establecer 2%. En un proyecto con geología variable, con todas estas cosas, pues sí, habrá que plantearlo y obviamente la incertidumbre puede ser 20, 30%, ¿no? Algo importantísimo es entender quién va a asumir el riesgo, ¿no? Que eso es algo que esa es la negociación entre contratista y cliente. Pero como en México todo lo hacemos al revés, déjenme decirles cómo lo veo yo, ¿no? Y que he visto en contratos públicos, y aquí hay gente que ha manejado muchos contratos públicos y no sé si coinciden conmigo. En México hacemos contratos a precio alzado cuando no tenemos información. Es decir, cuando el cliente quiere contratar pero no tiene toda la información, entonces hace un contrato a precio alzado, ¿no? Para quitarse la bronca, ¿no? Y entonces le pasa el riesgo al contratista de volúmenes, de diseño, de todo, ¿no? Le da una ingeniería fit, ¿no? Y hazlo a precio alzado. Ejemplo, la línea 12 del metro, ¿no? Así fue el concepto, ¿no? Para además tratar de traslapar la fase de diseño con la construcción y ganarle tiempo al tiempo. En los países civilizados del mundo, el transferir una responsabilidad cuando no hay la información va a ser muy caro. Va a ser muy caro, porque si vemos los modelos va a haber mucha incertidumbre y entonces en teoría los contratistas le meten mucha contingencia. Claro. Los modelos que se hacen a precio alzado es, yo tengo toda la información, tengo todos los planos, tengo todo, ahora sí, cotízame a precio alzado si quieres, ¿ya? Porque sé que la prima que me van a cobrar es pequeñita, la prima de riesgo por firmarme a precio alzado, ¿ah? Ahora, entonces, el decidir la estrategia, lo contrato a precio alzado, lo contrato a precios unitarios, qué cosas acepto que puedan variar en geología, en ese tipo de cosas, eso es lo que tiene que ver. Yo siempre he creído que no hagamos responsable a un contratista de las variables que no puede controlar. Sí, porque por eso, si lo hago responsable de las variables que no puede controlar, nada más va a encarecer el precio o va a incumplir. Entonces, hagámoslo responsable de las que puede controlar. Por ejemplo, los precios alzados por efectos de inflación, a mi gusto, es precio alzado, yo así lo haría, ¿eh? Precio alzado en cuanto a volúmenes, en cuanto a rendimientos, es precio alzado. Escalación, lo hacemos por ajustes de costo, por índices, ¿no? Para que no te cubras por inflación, ¿no? Porque no es una variable que él pueda controlar. Entonces, ese es el análisis que hay que hacer, ingeniero, y yo coincido con usted que no lo hacemos bien. Estos análisis hay que hacerlos en la fase inicial, como usted mencionaba, y después se van refinando. Los hago muy intensos al principio y luego los voy actualizando conforme voy conociendo más información. Ahora, en los túneles, pues lo razonable es que se repartan los riesgos. Y por eso está el GBR, una suposición de los materiales que nos vamos a encontrar. Exacto. Si sale peor de lo que suponemos, lo paga el cliente. Si sale mejor, es ventaja para el contratista. Sí, no todo, por eso hay que encontrar quién asume qué riesgo, ¿no? Sí, eso es fundamental. Es fundamental. Esa es parte de la estrategia. Felicidades, ¿eh? Muchas gracias. A usted por su participación, muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias. Nos están preguntando sobre la presentación. Todas las presentaciones se están subiendo al canal de YouTube del colegio, al canal oficial de YouTube. Entonces, todas las presentaciones de jueves de tecnología, todas las videoconferencias se están subiendo íntegras al canal. Con gusto, en cuanto el ingeniero Arroyo nos haga llegar la presentación del día de hoy, se las haremos llegar. Estimado Mauricio, creo que tú tienes un par de comentarios interesantes. No sé si gustes hacerlos directamente. Sí, cómo no. Gracias, Carlos. Bueno, Luis y yo hemos platicado mucho del tema y yo creo que una de las cosas más importantes en toda esta cuestión de gestión de riesgos es identificarlos, ¿sí? Y eso pues requiere la participación de expertos y quizás de talleres, ¿no, Luis? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo se identifican los riesgos en un proyecto? Sí, efectivamente hacemos unos talleres de facilitación, ¿no? Donde facilitamos los riesgos, donde nosotros somos el facilitador, por ejemplo.
y entonces participan de las diferentes áreas ¿no? Los de geotecnia, los de hidráulica, ¿no? Los jurídicos, ¿no? A veces todos juntos y a veces separados, ¿no? A veces con los jefes y a veces sin los jefes, ¿no? Porque a veces en estructuras piramidales muy fuertes, esa ha sido mi experiencia, ¿no? Cuando llega el jefe, ¿no? Y el jefe abre, dice verde, ¿no? Todo el mundo dice verdecito, jefe, verdecito, y entonces se sesga el análisis. Entonces a veces no incluimos a algunos de los altos jerarcas, lo vemos con ellos en privado, ¿no? Pero lo que hacemos es que facilitamos la sesión para identificar los riesgos. En la fase de identificación, mi recomendación es que todos los riesgos se valen, todos se anotan en el registro y después en la parte de calificación se discretizan, ¿no? Aquellos que no se quitan. Porque si de entrada descalificamos riesgos que la gente se siente muy mal de que su riesgo no se tomó en cuenta, sino todos los anotamos en el registro y luego solito la calificación nos los va a mandar a las zonas verdes y ya no se toman en cuenta. Pero yo creo, Mauricio, yo insistí en la plática, que más importante que calificarlos, que identificarlos y calificarlos es la estrategia de manejarlos. Si tú no los manejas, equivale a que nunca hiciste nada. De nada te sirvió identificarlos si no hay un manejo proactivo. El concepto es la gestión proactiva de los riesgos, ¿no? La estrategia estudiada de cómo voy a hacer los contratos. ¿Qué riesgos asumo yo de volumetrías, de especificaciones? ¿Cuáles asume el contratista? ¿Qué seguros compro yo? ¿Qué seguros compra el contratista? Si eso no se llevan a cabo las acciones, de nada sirvió todo el análisis. Porque cuando yo les mostraba riesgos originales, acciones, riesgos residuales, si no se llevan a cabo las acciones, el riesgo sigue siendo el original, nunca pasamos a la fase residual. Entonces, por eso es tan importante llevar a cabo las acciones para manejar los riesgos. Y las acciones cuestan tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, las acciones de los riesgos no son negociables. Las acciones, el plan de riesgo se hace y se presenta a la dirección y la dirección lo autoriza porque es dinero que se va a gastar, ¿eh? O sea, si se puso una acción, que se compra un seguro, que se hace una sociedad con otra empresa, lo que sea, eso va a costar dinero. Entonces, las acciones van al presupuesto porque el presupuesto normalmente aumenta. Que esa es una de las cosas más difíciles que a mí me ha pasado para vender esto. ¿Cómo le digo a un cliente que tiene que gastar más dinero para que a la larga le salga más barato? Hay clientes que dicen, no, espéreme, es que no hay otra. O gasta usted en acciones o se le van a presentar un montón de riesgos que hoy no le puedo decir exactamente cuáles son. Pero yo le garantizo que si no lo hace, le va a costar mucho más, que ese es el riesgo original. No sé si me explico. Sí, perfecto. Entonces, ese es el concepto. El otro comentario que tenía es en cuanto yo creo que los riesgos o grupos de riesgos tienen que tener líderes, independientemente de las jerarquías y los organigramas, como tú dices, ¿no? O sea, si se presenta un riesgo X, o sea, a lo mejor es el especialista de ese, o sea, tiene que ser responsables por riesgo. Y él es el que va a mandar la voz cantante en general de las acciones que habrá que tomar, ¿no? Sí, nosotros asignamos, y en el registro de riesgos que veíamos, se asigna responsable por riesgo y responsable por acciones. Porque a veces es el mismo y a veces no, ¿eh? O sea, porque el que compra el seguro no necesariamente es el que es responsable del riesgo. Entonces, nosotros identificamos responsables de riesgos y responsables de acciones. Y las herramientas digitales para eso son una maravilla, ¿no? Porque se programa la fecha en que se deben hacer las acciones. Que no se hizo, pues se manda una alarma, ¿no? Y ya les llega un correo, oye, no has hecho la acción que tienes comprometida a hacer, ¿no? Cosas de ese tipo. Pero sí, por supuesto que se asignan responsables. Y además, un comentario, ¿no? En organizaciones se da mucho responsable el área jurídica. Sí, está bien. Pone el área responsable, pero ¿qué tal si me identificas cuál de los abogados del área jurídica se va a encargar? Porque en el área jurídica se pierde la responsabilidad. No, yo quiero saber quién va a hacer el contrato de esto, ¿no? El licenciado Roberto Hernández. Ah, bueno, pues órale, él es el que es responsable y él nos va a hacer el contrato, ¿no? Y entonces, para que sea una persona, no,
Si no, de veras, ahí se pierde la responsabilidad. No, pues los del jurídico no lo vieron y nunca se hizo el contrato y hoy estamos en el gran problema del mundo, ¿no? Muy bien, pues aquí en el grupo definitivamente Roberto es el responsable de todos los riesgos y es el que nos ayuda con sus contratos, ¿no? Adelante, Carlos. Gracias por el comercial. No, gracias, Miquel. Adelante, Mauricio, continúas. Bueno, no sé si hay más preguntas o más comentarios. No, fueron todos. El ingeniero Fernando Fernández del Castillo quiere preguntar algo. Salvador, adelante. Salvador Fernández del Castillo. Felicidades, Luis, por tu presentación. Estaba yo meditando ahora la aplicación de todo lo que se ha expuesto, que es extraordinario, sobre ciertos temas en los cuales hemos participado. Por ejemplo, cuando te comprometes a dirigir un proyecto que todavía no está bien definido el proyecto, pero que tienes que garantizarle al inversionista la tasa interna de retorno. Y no solo la tasa interna del retorno al acabar el proyecto, sino la tasa interna de retorno durante todo el periodo de los primeros 10 años. Ese es un reto muy grande y estaba yo tratando de imaginarme ahorita cómo podíamos aplicar el manejo de riesgos para este tipo de situaciones. Lo que normalmente hemos hecho, pues es que vas controlando la elaboración del proyecto de tal manera que no se te pase nada y que vayas dejando colchones y todo. Pero no se me ocurre cómo aplicarlo así como tú dices en este momento, porque en 10 años pues pasan muchas cosas, viene el COVID, o viene una devaluación, o viene una serie de situaciones, y tú tienes que garantizar una tasa interna de retorno. Esa es nada más la inquietud, ¿no? Sí, ingeniero, yo a propósito puse el ejemplo de un modelo de inversión, porque en esos modelos así se hacen, ¿no? Se pone el periodo cero y luego se van llevando los diferentes años y se saca la tasa y todo, ¿no? Y bueno, y lo que luego hay que hacer es con mucha sensibilidad, o sea, esto es como una bola de cristal, ¿no? Y estamos jugando a un poquito a tratar de eliminar la incertidumbre o entenderla. A veces es entender cuáles son las variables que realmente hay que controlar, ¿no? Que la gente que tiene experiencia, miren, yo no he hecho estas cosas y a mí me ha pasado, ¿no? Yo lo puedo hacer con los técnicos de abajo y todo, y luego voy con el dueño del negocio que tiene el colmillo de años de haber hecho, ¿y cuánto le pusieron de reservas? 3, 4%, ¿no? Él le atina el número, tiene una gran sensibilidad. Entonces, yo sí creo que esta cosa, pero también hay un factor muy humano, ¿no? Si el señor hoy llegó enojado porque se peleó con la señora, porque no le salió el negocio en la mañana, ¿no? Y llega, ¿y cuánto le pongo de reservas? Ponle el 2, ¿no? Y con pierde toda. Sí, porque son de tripas, ¿no? De dónde dio. No, a ver, hay que hacer estos análisis sistemáticos y formales. Decía yo que en los modelos hay que identificar las variables críticas. Yo creo que está la clave. Identificar las variables críticas y sensibilizar cuánto se pueden mover esas variables. Esos son los análisis de sensibilidad. Y los dueños los hacen en la cabeza. Ok, déjenlos de hacer en la cabeza y vamos a hacerlo más sistemático y formal. No es sustituto de tu gran capacidad. Tú vas a analizar todo lo que te estamos dando. Pero no es lo mismo que nada más tú en tu cabeza puedes analizar 5 variables. Yo te hago un modelo donde te analizo 1000 variables a la vez y luego pues, las sensibilizamos. No, mira, quítame estas 10, vuélvemelo a correr, ¿no? Y eso hace el que los dueños tengan mejor información para tomar mejores decisiones. No es más que un modelo matemático para tomar mejores decisiones. Sí, creo que Roberto Hernández quiere hacer un comentario. Sí, tengo un comentario de Roberto Hernández. Roberto, si puedes habilitar el micrófono, no había visto aquí en el chat, creo que no lo puso don Salvador, pero Roberto, adelante. Adelante, Roberto. No está prendido tu micrófono, Roberto. ¿O no lo habilitaron, que no lo pueda prender? No lo puedes prender. A ver. Yo lo leo. Leo lo que el comentario de él. Ya, perdón. Discúlpeme, ya. Algo me decía que no se podía. Luis, gracias. Ha sido muy, muy valiosa tu explicación y te lo agradezco mucho. Te quiero hacer una pregunta. Precisamente lo que hablabas de los contratos.
yo veo mucho que cuando hay este concepto que tú acabas de decir, de que cuando firmas el contrato se transmiten los riesgos, precisamente se vuelve la cacería del más listo, ¿no? Entonces, ¿quién le transmite el riesgo a quién? ¿Para qué? Para pagar lo menos y tener el menor daño. Eventualmente eso se convierte en un problema muy grave. Entonces, yo te quería preguntar si tienes experiencia o cómo has visto lo que hoy en día se llaman contratos colaborativos o relaciones colaborativas, en las cuales no son de tipo adversarial, a ver qué le pasa a qué para que el contratista pague todo, el dueño pague todo, sino que buscan una situación de mejora en beneficio del proyecto y no solamente de las partes, mediante una negociación previa, mediante una administración contractual adecuada, inclusive mediante un tema de resolución de disputas mucho más proactiva. ¿Has visto algo? ¿Tienes alguna experiencia en México? ¿Cómo lo visualizas? ¿Es factible? ¿Cabe dentro de este proyecto que tú nos presentaste? Y pues muchas gracias. Sí, bueno, sí me ha tocado vivir algunas cosas, Roberto, hay de algunas experiencias. A ver, número uno, coincido contigo en que a veces la tendencia es querer ver a quién le logro empujar mis riesgos y que él los absorba y que no me cobre por absorberlos, ¿no? Yo siempre he pensado que el mejor contrato es aquel que mejor estimule el buen desempeño de todos. Es decir, a veces el contrato hay que hacerlo a precios unitarios y ese es el mejor contrato, yo asumiendo los riesgos de las cantidades de obra y el contratista de los rendimientos, etc. A veces el mejor contrato es un contrato a precio alzado porque es el que mejor estimula el buen desempeño de todo el proyecto. A veces, a mí me ha tocado hacer algunos contratos de lo que se llama riesgo compartido, ¿no? Lo que los gringos llaman, por ejemplo, y que puede estar topado o no, ¿no? El Maximum Guaranteed Price, ¿no? Y entonces con contabilidades abiertas, ¿no? Y que seguramente estoy viendo algunas cabezas que se mueven, ¿no? Afirmativas, ¿no? Que también han vivido algunas experiencias. Bueno, esos son muy positivos, pero por ejemplo en México a veces son un problema, ¿no? Porque requieren contabilidades muy formales, ¿no? Muy limpias, ¿no? O sea, se trata de los costos reales de un proyecto, ¿no? No que me mandes la varilla de la otra obra, ¿no? Que entre por esta obra y luego salga por la puerta de atrás para la otra obra, ¿no? Y no digo que todos los contratistas lo hagan, ni mucho menos, ¿no? Pero entonces, muchas de estas cosas requieren una gran ética, una gran apertura, una gran limpieza. A mí, por ejemplo, los contratos estos digamos, de contabilidades abiertas, con gente muy ética, muy honrada, hijo, me parecen a veces buenísimos, porque podemos contratar en etapas muy tempranas con muy poca información, con una transferencia y un compartir riesgos de una manera razonable, pero requiere mucha honestidad de todas las partes, ¿no? Entonces, híjole, ¿no? Pero bueno, sí hay experiencias y positivas, de contratos de riesgo compartido con contabilidades abiertas, etcétera, ¿no? Pero luego también, por ejemplo, ¿no? Y me ha pasado con los contratistas, ¿no? Se hace un contrato de estos de riesgo compartido y bueno, si sale más barato lo compartimos. Y el contratista dice, no, ¿para qué? No, entonces mejor vámonos, no lo declares. Pues, o sea, era a favor y en contra, ¿no? Sí, ay, Dios mío. No está fácil, ¿no? No está fácil. A veces el mejor contrato es un contrato por administración, ¿no? Que ya, bueno, en la ley eso ya está hiper prohibido, ¿no? Ya en la ley no hay contratos por administración, ¿no? Eso ya no existe casi, ¿no? Más que para cosas muy especiales de emergencia. Pero un contrato por administración puede ser un estupendo contrato en determinadas condiciones, ¿no? Imagínense la restauración de un monumento nacional, ¿no? Donde nadie sabe ni qué hay ahí abajo, ¿no? Una recimentación rara de una catedral, cosas de esas, ¿no? Pues ese es un modelo de contrato idóneo, ¿no? Donde pactamos las tarifas, ¿no? Yo te cobro tanto por día de albañiles, de esto, del otro, y lo que se consuma, ¿no? Pero requiere gente íntegra, ¿no? No que me mandes ahí a toda la tropa, en la mañana pasan lista y te los llevas a mediodía a trabajar en otra obra, ¿no?
¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa, no? Entonces, okay. Vamos a tomar un último comentario porque andamos bien colgados, sea mi estimado Pepe Piña, me fijé, perdón. No, muy bien. Pepe Piña, por favor. Micrófono. Pepe, micrófono. No te oímos, no te escuchamos. Micrófono. No lo logro. Ya está. A ver. No me daban permiso de abrir el micrófono. Ya, ok. Quería hacer una sugerencia muy breve. ¿Ya me escuchan? Ya. Sí, perfectamente, ingeniero. Yo quería hacer una sugerencia muy breve para identificar riesgos, para determinar probabilidades, para determinar tiempos, etcétera. Utilizar un método Delphi simplificado. A mí me tocó hacerlo alguna vez. Grupos de 3 o de 5 personas que por su parte identifican o proponen y luego se reúnen y contrastan y de esta manera se puede llegar a una mucha mejor comprensión, una inteligencia colectiva que nos ayudaría mucho para definir riesgos, definir tiempos, definir probabilidades. En su caso, y estoy hablando ya de hace muchos años, utilizábamos un lenguaje de simulación general, un GPSS, General Purpose System Simulator, que nos permite simular cualquier cosa y realmente es sumamente útil tanto el GPS y las simulaciones, sí, la estimación probabilística y el método Delphi para tener mayores capacidades de especialistas en la estimación de valores, de parámetros para determinar la probabilidad. Esa era mi sugerencia. Gracias, Luis. Yo lo he usado y mencionaba yo que a veces me gusta usar lo que usted llama como técnica Delphi de separar a los gentes, ¿no? Y escucharlos en forma privada y luego el facilitador conjunta los diferentes criterios que dieron la gente. Y lo mencionaba yo que a veces me funciona para evitar que se sesguen a veces las cosas. Porque de veras, a veces cuando hay gente que tiene una gran autoridad técnica o una gran autoridad en la organización, sesgan los análisis, ¿no? Entonces, es hacerlo separado, como usted propone, yo lo he hecho, funciona, y sí tiene, funciona muy bien, ingeniero, también hacerlo así. Muchas gracias, Luis, extraordinaria conferencia. Les comunico que la próxima semana va a estar con nosotros el ingeniero Jorge Musalem, quien es el gerente de proyectos estratégicos de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura de Comisión Federal de Electricidad, con la conferencia que se llama Disrupción Tecnológica en Energía y Transporte. Es nuestro conferencista de la próxima semana. Y aquí, mientras todos prenden sus videos para el clásico aplauso a Luis, pues le presentamos su reconocimiento. Dice el Comité Técnico de Tecnología del Colegio de Ingenieros Civiles de México, otorga el presente reconocimiento a Luis Arroyo Llanés por su valiosa participación como conferencista con el tema Técnicas y herramientas digitales para la gestión de riesgos, en la sesión virtual de Jueves de Tecnología del jueves 10 de septiembre de 2020. Muchas gracias, mi estimado Luis, extraordinaria conferencia.